Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración bastante detallada de los fundamentos de la seguridad de la información. Nos vamos a basar en el módulo 1 de un curso especializado que, hemos estado revisando a fondo. Exacto. La idea es entender bien qué es esto realmente, por qué es tan crucial hoy en día y cuáles son esos pilares que la sostienen. Vamos a usar ejemplos, contexto y también la perspectiva chilena que se menciona en los materiales. Para empezar, pensemos en algo súper cotidiano, ¿no? ¿Cómo protegerías algo muy tuyo, como un diario íntimo? Quizás, no sé, guardándolo con llave, asegurándote que nadie lo cambie o teniéndolo siempre cerca. Claro. Bueno, esos instintos, digamos básicos, son un poco la esencia de lo que vamos a conversar. Es una excelente analogía para arrancar, sí. Esos impulsos naturales de proteger lo valioso, se traducen casi directo en los objetivos clave de la seguridad de la información, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. La famosa tríada CIA, como le dicen. La tríada CIA, claro. Pero ojo, no nos vamos a quedar solo ahí, ¿eh? También vamos a analizar las amenazas, las debilidades, o sea, las vulnerabilidades, y todo el marco legal que envuelve esto. Entender esa parte legal es vital para tener la foto completa. Entendido. Perfecto. Entonces vayamos a la base, a lo fundamental. ¿Qué es exactamente la seguridad de la información? Según lo que vimos, InfoSec, como se le dice a veces, es el conjunto de prácticas para proteger la información. Y esto es clave, en cualquier formato. Exacto. No solo digital. Claro, digital, físico, hasta la que tenemos en la cabeza. Volviendo al diario, guardarlo bajo llave, eso sería la confidencialidad. Asegurarse de que nadie, no sé, arranque hojas o cambie el escrito, esa es la integridad. Y poder leerlo cuando uno quiere, cuando lo necesita, eso es la disponibilidad. Simple, pero potente. Sí, es una buena forma de visualizarlo, totalmente. Y justo ahora es buen momento para aclarar algunos términos que, a veces se usan medio indistintamente y generan confusión. Seguridad de la información, como decías, es el paraguas grande, el concepto más amplio. Ok. Debajo podríamos poner la seguridad informática, que está más enfocada en proteger los sistemas, las computadoras, los servidores, el hardware. Entiendo. Y también está la ciberseguridad, que se centra más que nada en las amenazas del mundo digital conectado, ¿viste? Los ataques por Internet, ese tipo de cosas. Ya. Pero InfoSec lo abarca todo. La tecnología, sí, pero también los papeles, los procesos que sigue la gente, las políticas de la empresa. Es la visión integral, ¿no? ¿Y por qué tanta insistencia en que es tan importante hoy? Digo, más allá de lo obvio, vivimos en una era digital, sí, pero ¿qué está en juego realmente? Muchísimo. La información hoy es un activo crítico para casi cualquier organización y persona. Protegerla significa, primero, resguardar nuestra privacidad, la de todos. Fundamental. Asegurar que los negocios sigan funcionando, o sea, la continuidad del negocio. Mantener la confianza de los clientes, de los usuarios, y algo súper importante, cumplir con la ley. Claro, y los materiales que revisamos dan ejemplos chilenos bien concretos, ¿verdad? Mencionan el impacto del ciberataque a Banco Estado en 2020. Sí, ese fue un caso muy sonado. O el que afectó a Copec más recientemente, en 2023. Son casos que te muestran de forma muy cruda las consecuencias reales, tangibles, de no cuidar bien la información. Precisamente. Y la guía principal para protegerla, como decíamos, es la tríada CIA. A ver, profundicemos un poquito ahí. Primero, la confidencialidad. La meta es simple, asegurar que la información solo la vea quien está autorizado. Nadie más. Ok. ¿Y cómo se logra eso? Los mecanismos clave son, por un lado, el cifrado. O sea, volver los datos ilegibles si no tienes la clave correcta. Y por otro, controles de acceso bien estrictos. Autenticación de usuarios, asignar permisos específicos, lo típico de usuario y contraseña, pero bien hecho. Entendido. Luego viene la integridad. Aquí la meta es que la información sea exacta, completa, y que nadie la haya cambiado sin permiso, ¿cierto? Exacto. Es tener la certeza de que lo que estás viendo o usando es lo original, lo correcto, que no está adulterado. ¿Y para eso qué se usa? Bueno, hay varias técnicas. Una muy importante es el hashing. A ver, ¿cómo lo explico fácil?
Imagina que el hashing es como sacar una huella digital única para un archivo. Una huella digital. Sí, es un cálculo matemático que genera un código cortito a partir del archivo completo. Es unidireccional. Es fácil calcular la huella desde el archivo, pero imposible reconstruir el archivo desde la huella. Lo clave es que si cambia algo mínimo en el archivo, pero mínimo, la huella cambia completamente. Así sabes al toque si alguien lo modificó. Ah, mira qué interesante. Y otra herramienta son las firmas digitales. Usan criptografía más avanzada para asegurar no solo la integridad, sino también quién lo envió, la autenticidad. Un ejemplo súper cotidiano en Chile son las facturas electrónicas del SI. Esas usan firmas digitales para ser válidas. Claro, tiene sentido. ¿Y el tercer pilar? Disponibilidad. Que la información esté ahí cuando se necesita. Justo eso. De nada sirve tener la información súper segura si la gente autorizada no puede acceder a ella cuando tiene que trabajar. ¿Y cómo se asegura eso? Porque los sistemas fallan, ¿no? Sí, claro. Por eso hay varias estrategias. Los respaldos o backups son fundamentales. Copias de seguridad para poder restaurar si pasa algo. Hay distintos tipos. Completos, incrementales, que guardan solo lo que cambió desde el último respaldo, o sea cual sea. Diferenciales, que guardan lo que cambió desde el último respaldo completo. Cada uno tiene sus pros y contras. Ok, backups. ¿Algo más? Sí, la redundancia. Tener componentes duplicados. Discos duros en RAID, por ejemplo, que si falla uno, sigue funcionando. O clústeres de servidores. Y finalmente, los planes de recuperación ante desastres, los DRP. Son como manuales detallados de qué hacer paso a paso si ocurre un desastre grave, para volver a operar lo antes posible. Ah, como una guía de emergencia. Exacto. De hecho, el material del curso menciona que un buen DRP fue clave para que Banco Estado pudiera recuperar sus servicios después del ataque de 2020. Bien, clarísima la tríada CIA. Confidencialidad, integridad, disponibilidad son como los objetivos. Ahora, ¿de qué tenemos que proteger la información? Ahí entra el tema del riesgo, ¿no? Las fuentes que vimos lo explican con una fórmula que parece simple, pero tiene su miga. Riesgo es igual a la probabilidad de que ocurra una amenaza por el impacto que tendría si ocurre. Y un incidente de seguridad pasa. Entonces, cuando una amenaza logra explotar una debilidad, o sea, una vulnerabilidad. A ver, desarmemos eso un poco. Dale, empecemos por la amenaza. Una amenaza es, bueno, básicamente cualquier cosa que tenga el potencial de causar daño a la información o a los sistemas que la manejan. Las fuentes las clasifican de forma bastante útil, creo yo. Están las amenazas humanas. Pueden ser intencionales, como un hacker o un empleado enojado. Ojo con eso. O no intencionales, como alguien que comete un error, que borra algo sin querer o que cae en un engaño. Claro, el error humano. Luego, las técnicas. Fallos de equipos, errores en el software, bugs. Y las naturales. Incendios, inundaciones, terremotos, que en Chile, bueno, sabemos bien que son un factor real. Totalmente. Y dentro de las amenazas más famosas hoy están las digitales. El malware es como el gran monstruo, ¿no? Software malicioso. Ahí entran los virus que se pegan a los archivos y se replican. Los clásicos. Los troyanos, que se disfrazan de algo útil para meterse en el sistema. Las fuentes decían que un troyano fue parte del ataque a Banco Estado, ¿verdad? Sí, así es. Funcionan engañando al usuario para que los ejecute. Y el temido ransomware. Ese que te secuestra los datos, los cifra y te pide rescate. Mencionan el caso Sodinokibi que afectó a Banco Estado. Correcto. Y es interesante ver cómo evolucionó esto. Ahora existe el ransomware como servicio, RAS. O sea, los tipos que desarrollan el ransomware lo alquilan a otros para que hagan los ataques. Un negocio criminal. ¡Increíble! Y bueno, también están el spyware, que espía, y el adware, de publicidad molesta. Exacto. Otra categoría de amenaza súper importante es la ingeniería social. Ahí el ataque no va directo a la máquina, sino a la persona, a la psicología. El eslabón más débil, dicen. Muchas veces sí. El phishing es el rey acá. Los correos falsos que intentan que reveles tu contraseña, tus datos bancarios. El material cita un caso contra clientes de una telco chilena en 2023. Sí, llegan todo el tiempo. Y hay variantes. Smishing por SMS y vishing por llamadas de voz. Luego están los ataques de DDoS, denegación de servicio distribuido. Eso es cuando tumban una página web.
Básicamente sí, inundan el servidor con tanto tráfico basura que los usuarios normales no pueden entrar. Las fuentes mencionan un caso de una tienda online chilena en un Cyber Monday. Imagínate el caos y las pérdidas. Uf, sí, terrible. Y no olvidar las redes Wi-Fi públicas. Son un peligro. Totalmente. Ahí es común el ataque de hombre en el medio o man in the middle, MITM. Alguien se mete entre tu conexión y el sitio que visitas, y puede ver o hasta modificar lo que envías y recibes. Se reportó un caso en un mall chileno hace un par de años. Hay que tener mucho cuidado con esas redes abiertas. Definitivamente. Y bueno, todas estas amenazas que mencionamos, ¿qué buscan? Buscan vulnerabilidades, debilidades para poder entrar y hacer daño. Claro, la puerta abierta. Exacto. Una vulnerabilidad es eso, una debilidad. Puede estar en el software, un programa viejo, sin parches de seguridad, en el hardware, en las personas. La clásica contraseña 12345 es una vulnerabilidad gigante, o hasta en los procesos, si no se exige doble factor de autenticación, por ejemplo. Mencionabas el ejemplo de una pyme con software contable antiguo. Sí, ese es un caso típico. Una pyme chilena que usa un software de contabilidad que ya no tiene soporte, que no se actualiza. Ahí hay una vulnerabilidad crítica esperando que una amenaza le explote. Y ahí se cierra el círculo, ¿no? La amenaza, como un ransomware, encuentra la vulnerabilidad, el software viejo, y ¡pum!, se materializa el riesgo, con consecuencias que pueden ser devastadoras. Pierdes datos, te cuesta plata, se daña tu reputación. Sobre todo acá en Chile, donde quizá las pymes tienen menos recursos para recuperarse. Exacto. Es la ecuación completa. Amenaza plus vulnerabilidad igual a riesgo. Pero todo este escenario de ataques y defensas no opera en un vacío legal, ¿verdad? Hay reglas, hay leyes. Para nada es un vacío. El ciberespacio y cómo manejamos la información están cada vez más regulados. Entender ese marco legal es otra pata fundamental de la seguridad. Así es. Entramos entonces al tercer gran tema, las reglas del juego. Es clave saber que existen normativas importantes que protegen los datos y castigan los delitos informáticos. Empecemos por algo muy sensible, la protección de datos personales. A nivel internacional, la ley que marcó la pauta es el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. El famoso GDPR. Sí, aunque es europeo, su influencia es global. Si una empresa chilena trata datos de gente de Europa, le aplica. El GDPR se basa en 7 principios clave: que el tratamiento sea legal, justo y transparente, que los datos se usen solo para el fin informado, recoger solo los datos necesarios, minimización, que sean exactos, no guardarlos para siempre, asegurar su integridad y confidencialidad, triada sea de nuevo, y que la empresa pueda demostrar que cumple, responsabilidad proactiva. Suena bastante completo. ¿Lo es? Y las multas por incumplimiento pueden ser enormes. El caso de British Airways que mencionan, multada por una brecha de datos en 2018, es un ejemplo claro. ¿Y en Chile cuál es nuestra ley principal para esto? Bueno, la ley central es la Ley 21.096, sobre protección de datos personales. Aunque se dice que necesita modernizarse para estar a la par de GDPR, ya establece cosas importantes. Exige el consentimiento informado de la persona para usar sus datos, le da derechos como acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su uso, los derechos ARCO, y prevé sanciones si no se cumple. El caso de Banco Estado que mencionamos tuvo que ver con esta ley también. Sí, claro. Cuando hay un ataque y se sospecha que se expusieron datos de clientes, entra en juego esta ley, por la potencial vulneración de la privacidad y la seguridad de esos datos. Ok, eso por el lado de la protección de datos. Pero también hay leyes contra los delitos específicos que usan la tecnología. En Chile, la ley principal es la Ley 19.223 de delitos informáticos, que entiendo ha sido actualizada, ¿no? Efectivamente, la Ley 19.223 y sus modificaciones posteriores tipifica varias conductas ilegales. Por ejemplo, el acceso no autorizado a sistemas, lo que llamamos hacking. También el daño informático o sabotaje, como borrar información o meter un ransomware. El fraude informático, como el phishing para robar plata. La falsificación de documentos electrónicos y la intercepción de comunicaciones o violación de privacidad de datos. O sea, cubre varios de los ataques que mencionamos antes. Exacto. Busca sancionar esas acciones. Y en este contexto, el material también menciona al CISERT de gobierno en Chile. ¿Qué rol cumple el CISERT? Es el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática del gobierno. Su pega es coordinar la respuesta a nivel nacional cuando ocurren ciberataques importantes, ayudar a mitigar el impacto. Son como los bomberos de los ciberincidentes a nivel estatal.
Entiendo. Un actor clave. Sí, pero ojo que el marco legal no termina ahí. Hay otras leyes que, aunque no son específicamente de ciberseguridad, tocan el tema. Por ejemplo, la Ley 17.336 sobre propiedad intelectual. Propiedad intelectual. ¿Cómo se relaciona? Bueno, protege los derechos de autor en el mundo digital. El software, las bases de datos, la música, las películas, todo eso está protegido. La ley combate la piratería y regula tecnologías como el DRM, que son las protecciones anticopia. Ah, claro, la protección del contenido digital. Interesante conexión. Y también se menciona la Ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores. ¿Esa cómo entra acá? Tiene varias implicancias. Prohíbe la publicidad engañosa en línea, por ejemplo. Pero más directo a seguridad, exige que las empresas aseguren las transacciones electrónicas. Eso impulsa a usar tecnologías seguras como HTTPS en las páginas de pago. Y también establece derechos de garantía y devolución para productos y servicios digitales. O sea, obliga a las empresas a ser responsables por la seguridad y calidad de lo que ofrecen online. Queda súper claro entonces. Manejar información hoy en día, especialmente en un contexto como el chileno, no es solo un desafío técnico. Hay que conocer y cumplir sí o sí con todo este marco legal. Es una parte integral de la seguridad. Sin ninguna duda. No puedes armar una estrategia de seguridad de la información seria si dejas de lado la parte legal y regulatoria. Son las reglas del juego, y hay que conocerlas para jugar bien. Muy bien, creo que hemos cubierto bastante terreno hoy. Si tuviéramos que resumir lo esencial de esta exploración basada en el módulo 1, diríamos que establecimos la importancia crítica de la tríada CIA, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Son los pilares. Los cimientos. Exacto. Analizamos el panorama de amenazas y vulnerabilidades, desde el malware hasta el error humano, que siempre están ahí buscando cómo romper esa protección, y delineamos el marco legal clave, sobre todo con las leyes chilenas, como la 21096 de datos personales y la 19223 de delitos informáticos que definen las responsabilidades. Entonces, llevándolo a la práctica, para cerrar esa idea, ¿cuál sería el mensaje central, el takeaway? Yo diría que el mensaje clave es que la seguridad de la información es una disciplina, integral y continua. No es algo que compras y ya está, no es un software solamente. Es el resultado de combinar, de forma equilibrada y constante, buena tecnología sí, pero también procesos claros, gente capacitada y consciente y un cumplimiento legal sólido. Pero quizás lo más importante es entender que el desafío real no es solo tener cada pieza, sino hacer que funcionen juntas, en equilibrio. A veces, si te pasas de seguridad en la confidencialidad, afectas la disponibilidad, ¿entiendes? Claro, el equilibrio es clave. Ahí está la complejidad y la necesidad de una estrategia, de una visión holística. No son silos separados. Perfecto. Hemos sentado, creo, unas bases sólidas. Proteger la info, entender las amenazas, conocer las reglas. Pero para cerrar y dejar algo picando, ¿no? Una reflexión quizás. ¿Cómo evoluciona todo esto? Todos estos fundamentos, cuando la información que estamos protegiendo se vuelve cada vez más compleja, más personal. Pienso en nuestros datos biométricos, las huellas, el rostro. Buen punto. O incluso las decisiones que toman solas las inteligencias artificiales. ¿Serán estos fundamentos que revisamos hoy suficientes para los desafíos de seguridad que, la verdad, apenas empezamos a imaginar? ¿Qué viene después?